Hermanos, buenos días. Es un privilegio esta mañana estar en este lugar para iniciar una semana de oración. Desarrolle una imagen sana. Ese va a ser el tópico de la semana y espero poder saludarles a todos durante los días siguientes para poder entregar el mensaje y que podamos entender cómo tenemos nuestra imagen ahora. Así que desarrolle una imagen sana. Y el primer tema que vamos a compartir con usted es: ¿quién usted cree que es? ¿Alguna vez le han dicho, ¿quién se cree usted? ¿Alguna vez se lo han dicho? ¿No? ¿O quién cree que usted es? Me imagino que alguna vez te lo han dicho. Claro. ¿Quién es usted? ¿Quién cree usted que es? Y yo lo quise hacer ahora como pregunta. ¿Quién usted cree que es? Hace unos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, estábamos terminando uno de los cuatrimestres en la UDO, y una de nuestras compañeras, hija de un político renombrado de la ciudad, andaba mal en las calificaciones. Y ya en la universidad es sorprendente que un padre vaya y reclame calificaciones de un hijo. Lo podemos esperar en la primaria, en la secundaria, en la prepa todavía, pero en la universidad. Así que aquel hombre llegó una tarde, estábamos en la clase del profesor Catarino Valdés Atondo, nos daba la clase de psicopatología, y de repente vimos que un hombre llega y toca la puerta. Y el profe dice, pase. No, vengo a hablar con usted. Y el profe estaba dando la clase. Y el profe sale a la puerta y el hombre le pregunta y le dice, ¿no sabe usted quién soy yo? Y el profe se le queda mirando, voltea a ver a los alumnos y voltea de nuevo con el Señor. Y al no recibir la respuesta, el hombre le vuelve a preguntar y le dice, ¿no sabe usted quién soy yo? El profe vuelve a hacer el mismo ritual, voltea a vernos y nosotros todos así atentos a ver qué iba a pasar. Y la chica, la hija de este hombre, imagínense, viene de mi papá a qué. Estaba así, orgullosa. Y al no recibir respuesta, el hombre volvió a preguntar y le dice, y entonces algo impresionante, le da con el dedo en el pecho al profe. ¿No sabe usted quién soy yo? El profe se hace un paso hacia atrás, se le queda mirando y le dice, apenas tengo 2 semanas que estoy descubriendo quién soy yo. ¿Usted cree que yo puedo saber quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién cree usted que es? Muchos pensamos que las funciones que realizamos nos permiten ser. Muchos creemos que la profesión que logramos es lo que nos permite ser. Muchos creemos que las posesiones que tenemos nos permiten ser. ¿Y quiénes somos en realidad? William Ellis Foy. ¿Alguien ha escuchado hablar de William Ellis Foy? Nació en 1818 y murió en 1893. ¿Alguien ha escuchado hablar de William Foy? Era un pastor episcopal de la Iglesia Bautista del Libre Albedrío o de la Voluntad Propia. Ese era el nombre de la iglesia
que el pastor William pastoreaba. En 1838, más o menos como a los 20 años, se entregó a Jesús y se fue a estudiar, estudiaba teología. A los 2 años después, él empezó a tener visiones acerca de la segunda venida de Cristo. Y él empezó a platicar con algunos de sus amigos más allegados acerca de las visiones que él estaba teniendo, y muchos lo empezaron a invitar para que hablara de esas visiones ante la congregación. Era de ascendencia africana. El pastor Schwartz de la iglesia adventista, en uno de los libros de historia, habla de él y dice que era mulato, pero no, era negrito. Y en esa época, cuando él empezó a recibir las visiones de la segunda venida de Cristo, en Estados Unidos había la efervescencia de los derechos civiles. Y William Foy entendía que las visiones que él estaba recibiendo en esa época era un llamado al ministerio profético. 1842. En una de sus pláticas estaba una jovencita sentada al frente, dice ella en uno de sus libros. Estaba sentada al frente porque era el único lugar donde ella podía respirar bien. Porque su problema, que se le había ocasionado por una pedrada en la nariz, no le permitía respirar adecuadamente, y las predicaciones de William Foy las escuchaba sentada en la primera fila frente al estrado, porque era donde circulaba el aire mejor. Era un hombre preparado, era un hombre letrado, preparado intelectualmente. Pero él entendía el llamado al ministerio profético. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, que en 1844, 2 años después, deja el pastorado episcopal bautista. Tuvo miedo a enfrentar el llamado al ministerio profético. En ese tiempo, aquella chiquilla que se sentaba adelante en la primera fila ya empezaba a tener las mismas visiones que William Foy describía en sus predicaciones. Y entonces ella entendió que eran visiones genuinas y auténticas. Y ante el rechazo al llamado profético, Dios llama a otro personaje. Aquella chiquilla que apenas había terminado 3er año de primaria y que emocionada asistía a la iglesia en Boston, Massachusetts, a escuchar, a predicar a William Foy. ¿Saben de quién estoy hablando? De Elena de White. Impresionante, mis queridos hermanos, la historia de William. ¿Cuál fue el problema de William? Algunos historiadores dicen que por ser negro, y no lo digo de forma peyorativa, no me entiendan mal,
por ser negro, tuvo miedo. Imagínese usted el impacto que hubiese generado en la comunidad afroamericana en esa época. Un ministerio profético, pero tuvo miedo. Nunca superó su sentido de invalidez por su ascendencia. Y entonces, Dios primero llama a los preparados. ¿Sabías eso? Hay un texto que a mí me encanta en el Ministerio de Curación, que la hermana Valle escribió años después, 1880, en el Ministerio de Curación. En uno de sus textos dice que al final de los días el Señor trastornará el mundo con hombres incultos e impreparados intelectualmente. Y hasta ahí es maravilloso. Hasta ahí es maravilloso. Pero el siguiente declaración es un reclamo a nosotros. Y ella dice, si esto hará el Señor con estos hombres al final de los días, ¿qué no haría con aquellos hombres preparados intelectualmente, dejándose ser usados por el Espíritu Santo? Quiero yo pensar, conociendo la historia, que es parte del trasfondo de cómo inicia su ministerio profético, que ella escribe estas palabras y estas letras. Ve lo que dice ella. Usted tiene que basar su valía ¿en qué? ¿En qué? ¿Tocante a quién? A los demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios de su valía? Ah, qué hermoso, ¿eh? Ellos me cuida como que. ¿Qué más? Que ha dado a su hijo. Y hay muchas promesas que nos permiten a usted y a mí basar nuestro valor no en las cosas que tenemos, no en lo que aprendemos, no en el conocimiento, no en la preparación académica, no en los títulos, no en las posesiones, sino en lo que somos, usted y yo. Ahora yo les pregunto a ustedes como padres, ¿tienen hijos? ¿Por qué aman a sus hijos? ¿Por lo que son o por lo que hacen? ¿Por qué aman a sus hijos? ¿Y qué son? ¿Por qué ama usted a su esposo? ¿Por lo que hace? ¿Por lo que le da? ¿Por lo que no le da? ¿Por cómo la trata? ¿Por qué ama usted a su esposo? Usted lo ama porque usted lo quiere amar. Simple, sencillo. Y aunque hay momentos que no merece su amor, usted lo sigue amando, aunque le trata de demostrar lo contrario. ¿Verdad que sí? Pero usted lo sigue amando, porque eso es el amor entregado sin condición. Y ese es el amor más semejante al amor de Dios por usted. Dios lo ama por lo que usted es, no por lo que usted hace. Dios me ama por lo que yo soy para Él, no por lo que yo hago. Entonces, ¿quién es usted? Vayamos a una historia maravillosa que quiero compartir con ustedes en los minutos que me quedan. Vayamos al libro de los Jueces. Ahí adelantito de Samuel.
digo atrasito de Señor. Y vamos a ver la historia desde el versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. ¿Alguien quiere leer el primer versículo? Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. ¿Hicieron qué? Lo malo. Versículo 2, ¿alguien más? La mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Versículo 3, de este lado. Cuando sembraba Israel, venía Madián con Amalek, y los hijos de Oriente subían contra Israel. Versículo 4, de este lado. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, de este lado. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para Fíjate bien lo interesante de la historia. Estos madianitas, lo interesante de la historia, hermanos, es que los madianitas no destruían las viviendas del pueblo israelita. ¿Qué significaba eso? Que la invasión era solamente recoger la cosecha y llevarse la producción de ganado, pero no destruían la vivienda. ¿Por qué creen eso? Para que volviera el pueblo y volviera ¿qué? A sembrar. Y cuando estaba la cosecha, el pueblo madián y los amalecitas venían, eran nómadas y se llevaban todo, destruían, metían su ganado a comerse la cosecha. Y ahí estaban. Lo interesante es que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel había hecho ¿qué? Cuevas y cavernas para irse a vivir a esos lugares. ¿Ha escuchado hablar usted del inconsciente colectivo? ¿Ha escuchado hablar usted del inconsciente colectivo? Un psicólogo del siglo pasado habló de él y escribió acerca del inconsciente colectivo. Carl Jung dice que el inconsciente colectivo es todo aquello que una multitud hace de manera inconsciente. Sigmund Freud y Carl Jung se pelearon, eran contemporáneos psicoanalistas ambos. Se discutieron y se separaron porque Sigmund Freud dijo, no, Carl, es que el inconsciente colectivo no es así. Está dominado por el inconsciente personal. Y hay unas discusiones en un libro de Carl Jung que se llama Los símbolos y el hombre, o el hombre y sus símbolos, donde discutían esa posición del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. El inconsciente colectivo es aquello que una multitud hace de manera que, donde todos hacen ¿qué? Lo mismo, de manera inconsciente. Todos, de manera inconsciente. Y el inconsciente personal o individual es cuando se absorbe aquello colectivo y se va haciendo personal. Pero aún dentro de esa inconsciencia personal hay lucidez. ¿Cómo podemos ver el inconsciente colectivo ahora en nuestro medio? No le hablo a nadie en este momento. No lo tomen personal. ¿Cuántos vinieron ayer a la recepción de sábado a la iglesia? No levante la mano, no quiero que evidencie a los que no vinieron.
Solamente quiero ilustrar el inconsciente colectivo. ¿Cuántos de ustedes estuvimos en la iglesia para la recepción de sábado? Y si yo le pregunto, oye, ¿por qué no vino? Me va a decir muchos argumentos, pero hay uno principal. Usted dirá, no va nadie. Ayer estuve en una iglesia en recepción de sábado. 4 hermanos estuvimos en la iglesia. 4. ¿Para qué vamos a la iglesia? Entre semana. Nadie va. Aunque su inconsciente personal le diga a usted, oye, tienes que ir a la iglesia a recibir el sábado. ¿Para qué voy? Nadie va. ¿Está de acuerdo conmigo? No debiera estar de acuerdo conmigo. No debiera. Pues eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El miedo era colectivo. Y si uno huía a la montaña, ¿qué hacían los demás? Todos se iban. Y si uno se venía de nuevo a sembrar, ahí venía la multitud otra vez. Y en ese ir y venir estaba el pueblo de Israel durante 7 años. Y entonces les mandó un profeta que les dijo, ustedes han pecado, vuélvanse a Dios, piensen en lo que han hecho. Pero nadie, mis queridos hermanos, hacía la diferencia en el pueblo de Israel durante esos 7 años. ¿Acaso Dios los había abandonado totalmente? El inconsciente colectivo familiar. Esto lo hemos hecho siempre. Hace unos años, cuando era director de publicaciones, director asociado de publicaciones, invité a colportar a un joven con mucho futuro, según yo. Yo lo escuchaba predicar y me hacía llorar la elocuencia que tenía, más bien que tiene todavía. Lo invitamos a unos cursos y vino a los cursos. Y un día platicando con él me dijo, yo no voy a colportar. ¿Y eso por qué? Es que desde pequeño mi papá me dijo que para lo único que yo iba a servir era para vender miel. Y lo sigue haciendo. Y amigo, tienes todo para triunfar. Tienes personalidad, conocimiento, elocuencia, atraes a la multitud cuando hablas. Sí, pero vendo miel. Y dejó el ministerio de colportar. Dentro del pueblo, dentro de las familias, el inconsciente colectivo se va transmitiendo a la siguiente generación. Y a veces decimos nosotros, yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Y cuando menos pensamos, nos vemos en la imagen de papá, nos vemos en la imagen de mamá. Ay, no puede ser, me estoy comportando como mi papá. Y eso lo digo por mí. Porque a veces a mis casi 50 años ya me veo actuando como mi papá. Y esa ha sido mi lucha, no querer ser como mi papá. El inconsciente familiar. Y empieza esa lucha individual por tratar de romper esos arquetipos, dice Carl, de romper esa formación que nos dieron. Pero ¿cómo lo hacemos? No sabemos cómo. Pero mira, la historia de esta mañana nos ilustra qué es lo primero que tenemos que hacer tú y yo para romper con esos arquetipos, con ese inconsciente colectivo y poder fortalecer nuestro inconsciente
individual. Dentro de ese rumbo que tenía perdido el pueblo de Israel, surgió un hombre. Y entonces, el versículo 11, el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el abieserita, dice el texto. En ese momento, ¿quién? El hijo de Joás estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Interesante. ¿No encuentras algo ilógico en el escrito? Te pregunto. ¿Hay algo ilógico en el escrito, hermanos? Marco, ¿encuentras que hay algo ilógico ahí? Maestra Sandy. Pues era su propiedad y la estaba escondiendo. Era propiedad de él. ¿Dónde se cosecha el trigo? ¿En la era o en el lagar? Entendamos que es la era. ¿Qué es la era? El campo abierto. ¿Dónde se cosecha el trigo? En el campo abierto. ¿Y dónde estaba cosechando el trigo Gedeón? ¿Y el lagar qué es? El lagar es el lugar donde se pisan las uvas. Y lagar se llama al edificio que cubre ese lugar donde se pisan las uvas. Imagínatelo. Estar dándole de palos al trigo, porque no había otra forma de cosecharlo en aquella época. Y luego levantarlo para sacudirlo. ¿Qué sucede con el tamo? Sí, pero estaba dentro del edificio. Estaba encerrado. Se mete a los pulmones. Se mete a los pulmones, ayúdame, ¿hasta dónde más? Yo me acuerdo cuando allá en Guasave íbamos a cosechar, a levantar soya, no sé si Laura le tocó eso. Íbamos a levantar, después de la cosecha del soya íbamos a juntar. Yo tenía que pepenar soya. Pepenar soya, los muchachos de acá no entiendan esa palabrería que tengo ahora. Ir y juntar de lo que iba dejando la máquina, la trilladora, y luego ir, ponerlo y darle con el garrote y sacar el soya. Recuerdo que mi mamá hacía leche y chorizo de soya, del mismo grano. Y siempre cuando levantábamos el grano para limpiarlo, nos poníamos nosotros en contra del aire, para que el tamo no nos cayera a nosotros, sino que se lo llevara. Ahora imagínese a Gedeón encerrado en 4 paredes, dándole al trigo y luego sacudirlo, el tamo arriba. Pero él estaba ahí escondido. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que el ángel del Señor vino y se sentó en la encina, una encina que estaba cerca, pegadita al lagar. Mira lo que le dice Jueces capítulo 6. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? El Señor está contigo. ¿Cómo que el Señor está conmigo? Y Gedeón, en los versículos siguientes, Gedeón contesta esa declaración diciéndole: a ver, estás mal. Le contestó como Emaús le contestó a Jesús. Iban a Emaús. Se me fue el nombre de este personaje. Cuando le dijo: ¿eres tú el único forastero que no conoce lo que ha pasado? Así pudo haberle contestado Gedeón al ángel: ¿eres tú el único que no sabes lo que nos está pasando como pueblo? Si Dios estuviera con nosotros, yo estaría aquí en este lugar.
Pero ve la declaración sorprendente del ángel. El Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. En la versión que usted, en la traducción que usted lee, tal vez diga, eres un varón valiente y esforzado. Mira lo siguiente. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y ha plantado un sueño en tu mente. Pero hay muchas cosas que están obstruyendo el que tú logres ese proyecto maravilloso. Puede ser la falta de dinero, puede ser la falta de oportunidades, puede ser las críticas de tu familia, puede ser la crítica de tus amigos, puede ser la falta de apoyo, y está obstruyendo ese proyecto que tú tienes. ¿Ustedes creen que Gedeón no tenía ganas de salir de la condición en que estaba? Y empezó a hacer todo lo que usted y yo tenemos que empezar a hacer para salir de la condición en que me encuentro ahora y lograr un sueño. Los grandes sueños empiezan con los pequeños detalles. Le dijeron a Miguel Ángel, ¿qué hiciste ahora? Estaba esculpiendo la estatua del David. Y dijo, hoy le pulí la nariz, le afilé la barbilla, le raspé aquí en el abdomen. Y el que había mandado a hacer la obra le dijo, pero esos son detalles. Así se logran las grandes obras con los pequeños detalles. ¿Estás conmigo? Ahí estaba Gedeón. ¿Qué tanto iba a cosechar, hermanos? ¿Qué tanto, profe, podía levantar en esa posición, licenciado? ¿Qué tantos kilos de trigo podía haber sacado? Medio costal, un efa, 10 kilos, 11 kilos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Depende de lo que haya recolectado para trabajar. Pero en esa condición adversa, hermana, calor, tamo, ¿qué más? ¿Qué más les hubiese gustado para que hubiera ahí en el lagar? Humedad. Y hasta Estrés. Ay, ¿por dónde vienen? Todo eso agota al ser humano, mis queridos. Por eso el ángel le dice, estás haciendo pequeños detalles. Y Dios siempre va a llamar a aquellos que están haciendo algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que empieza a hacer algo. Por pequeño que sea, por minucioso, todos van a tener que contratiempos. Acababa de cumplir 30 años y le dije a mi esposa, voy a la universidad, y mi esposa me dijo, ¿vas a ir a vender pan? No, voy a ir a estudiar psicología. ¿Estás loco? No tenemos dinero. ...17 años después, pequeños detalles. Y déjame decirte algo, cuando tú empiezas a hacer la diferencia, inspiras a los demás. Tal vez no de manera correcta, pero inspiras a otros. Hace unos años atrás, 2 años atrás, cuando recién llegué al colegio, fuimos a casa, a Guasave, allá al rancho donde vivimos. Y llegué a echar gasolina, maestra, a la gasolinera ahí en el Rojo Gómez. Y el muchacho, el que me estaba despachando la gasolina, me dijo, oye Chuy, porque allá en el rancho yo no soy el psicólogo ni el licenciado,
Yo soy el Chuy. Para algunos soy el orejón. No sé por qué. Y me dijo, me estaba despachando la gasolina y me dice, oye Chuy, es muy complicada la psicología. No. ¿Qué tengo que hacer para poder estudiar psicología y lograrlo? Mira, pues, primero tienes que estar convencido que es realmente lo que tú quieres. Y segundo, tener amor por la lectura. Y entonces le digo, oye amigo, y qué bueno, ¿por qué quieres estudiar psicología? Y se me quedó mirando y me dijo, es que si tú pudiste, ¿por qué yo no? Pero wow, excelente motivación, amigo, te felicito. Si yo pude, tú también puedes. Pero entonces le dije, te voy a decir cómo fue que yo pude. Estamos en la misma condición, tú tienes esposa, tienes hijos, tienes un trabajo. Yo entraba a la universidad a las 5 de la tarde, salía a las 10 de la noche, y durante 4 años, de domingo a jueves, me acosté a la 1 de la mañana. Salía a las 10 de la noche, y de las 10 a la 1 de la mañana hacía tareas. En la mañana, a las 6 de la mañana, yo tenía que caminar para ir a dejar a los niños a la escuela y al trabajo. Así que si yo pude, tú también puedes. Y saben, hermanos, hoy ese muchacho va a pasar al 3er año de psicología. A veces te conviertes en una motivación. Si él pudo, ¿por qué yo no? Y Gedeón estaba ahí haciendo cosas de pequeños detalles. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esos pequeños detalles? El reconocimiento. El Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. ¿Dónde se demuestra el valor? En tomar la decisión de dar el primer paso. Dar el primer paso es lo más complicado, porque antes de darlo te va a bombardear una serie de complejos, objeciones. Ya estoy viejo. ¿Quién tiene 65 años aquí? Levante la mano, aquí sigo preguntando. ¿Usted tiene 65 años cumplidos, hermano? ¿Perdón? 66. El 2014 fui a la universidad a estudiar Derecho. Y cuando yo llego a la universidad el primer día de clase, veo a una persona sentada ahí. Y cuando yo entro, era una de mis pacientes. Me ve y me dice, doctor, ¿usted no va a dar clase? No, yo vengo a la escuela también. ¿Cómo? Sí. Empezamos la primera clase y yo recuerdo que el maestro Perea nos daba la historia del derecho. Nos preguntaba, la pregunta que todos los maestros hacen en la universidad: ¿por qué quieres estudiar esta carrera? ¿Qué te motiva? Y cuando le tocó a esta persona, ella dijo así: ¿por qué quiero estudiar derecho? Porque yo no quiero que nadie me engañe, porque quiero hacerme responsable de todas mis cosas jurídicamente. Y entonces ella hizo una declaración maravillosa, la voy a compartir con ustedes. Tengo 65 años de edad, dijo ella. Pienso terminar la carrera de Derecho a los 70 años. Voy a ejercerla durante 30 años. Me voy a jubilar y voy a descansar 15 viajando. De ahí para adelante, que Dios haga conmigo lo que quiera. Y todos, hermanos, todos los que estábamos en el salón, nos reímos.
Y el maestro nos dijo, no sean ingratos. La Cota, pues apellida Cota, va a terminar más joven que todos ustedes. Así que cabelludos los plebes. Yo era el papá del grupo y la Cota era la abuela del grupo. Y llegábamos juntos. Ella está por terminar su 4º año de la licenciatura en Derecho y va por su 5º, el último, y cumple 70 años el próximo año. Y está joven. Inspiras. ¿Qué sueños tienes ahora? ¿Qué te detiene? La edad. La edad psicológica. Cada quien tiene la edad que siente. A veces me siento como de 100. ¿A poco usted no? De 200, dice la Laura. La edad psicológica es una objeción. La mente, en la medida que usted la alimenta de cosas buenas, dijo Esaú, va a estar fuerte. ¿Qué proyecto tiene usted ahora? Empiece a hacer esos pequeños detalles y entonces Dios le va a revelar tal cual Dios lo ve a usted. Empiece a hacer, no permita que la objeción, la situación, la falta de recursos detengan sus sueños. De todas maneras, los años pasarán. Los años pasarán. Y sabe, algo muy importante, quiero compartirlo con usted. No fije su mirada en qué. Fije su mirada en Dios. ¿Cómo lo ve Dios a usted esta mañana? El primer paso para cambiar, para tener una imagen sana, es entender cómo me mira Dios. Y usted tiene que poner en práctica cómo Dios lo mira. Y Dios lo ve hoy a usted como un hombre y una mujer que valiente, aguerrida y esforzada. Porque Dios está con usted. Yo no conozco su sueño, yo no lo sé. Pero si hay un sueño implantado en su mente, si hay un anhelo por lograr en su mente, déjeme decirle que Dios lo ha implantado ahí. No es usted, es Dios el que lo ha puesto ahí. Pero déjeme decirle algo. Dios no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer por usted mismo. Dios hará solamente aquello que es imposible ¿para quién? Para usted. Le contara mis experiencias, pero no vengo a hablarle de mí, vengo a hablarle de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esta semana vamos a ir viendo paso por paso cómo lo ve Dios ahora a usted. Dígame. ¿Con qué? A reír. Que esa imagen quede en su mente. Esa forma como Dios lo ve a usted ahora. Y si no es así, le hago una invitación. Mientras cantamos el himno número 112, yo quiero invitarla que si usted no se mira como Dios lo ve, venga esta mañana al altar para que oremos juntos y Dios nos cambie la visión. ¿Estará dispuesto? Me gustaría orar por usted esta mañana para que Dios genere esa transformación mental en nuestros corazones. Vamos a entonar.